Hemos seguido estos 3 días el debate observando que buena parte de las divergencias que se presentan en él, a nuestro humilde criterio, se deben a 3 motivos. 3 falsos supuestos que organizan la discusión. El primero de ellos es el que hace referencia al déficit fiscal, obviando que existe una pandemia en el mundo, pero particularmente en la Argentina, afectando a las cuentas públicas. Entramos a la pandemia después de un proceso de recesión que generó 3 de 4 años de caída del Producto Bruto Interno, 54% de inflación, 11% de desocupación, una inflación que pegó sobre los sectores populares y además una economía que no tenía la capacidad de responder porque estaba endeudada. 11 puntos del Producto Bruto Interno se tuvieron que emitir durante el 2020 y el 2021 para sacar a la Argentina de esa recesión. Durante ese periodo logramos llevar adelante el programa de vacunación más importante de la historia argentina. En eso se usó el gasto público. Durante ese periodo logramos reconstruir el sistema público de salud y durante ese periodo también logramos llevar adelante el plan de salvataje más importante de la historia económica de nuestro país, logrando un crecimiento del 10%. El segundo falso supuesto es que la deuda externa la trajo a la Argentina el Frente de Todos y en particular el Fondo Monetario Internacional fue responsabilidad del presidente Alberto Fernández. Y no es cierto. En mayo del 2018 la Argentina firma un acuerdo stand-by que ahora tiene que ser reemplazado por un acuerdo de facilidades extendidas. Programa que incluía un ajuste fiscal gravoso para nuestro país, pero que además incluía revisiones periódicas. Ese programa económico también fracasó. Subieron la tasa de interés, la inflación, bajó la inversión pública, la inversión privada, no se generó confianza y terminamos en un cepo. No reconocer que este problema es preexistente a este debate es un problema enorme, básicamente porque nos pone frente a una disyuntiva. No es cierto y no es posible que no pagarlo sea parte de la solución. Es muy difícil pensar que un país como el nuestro puede salirle gratis no devolver 45.000 millones de dólares al grueso de los países del mundo que integran el Fondo Monetario Internacional sin que eso traiga consecuencias. Hubiese sido positivo entonces incorporarnos a ese programa, lo hubiésemos dicho entonces, pero no fue lo que sosteníamos porque entendíamos que las consecuencias económicas, pero fundamentalmente políticas de acordar con el fondo, era justamente la posibilidad de encontrarnos hoy en esa situación. Y el tercero de los falsos supuestos, que la deuda es hija del déficit fiscal, es mentira. La deuda es hija de la timba financiera. Y esto es así porque fue Macri el que le armó los negocios al capital financiero internacional. Y digo Macri porque se ha dicho en las últimas horas que había un supuesto acuerdo de no agresión o de no incluirlo. Eso es mentira. Fue Macri. Y hubieron 2 procesos claramente identificados. El primero de ellos, la colocación de bonos públicos de la Argentina utilizando bancos privados sin licitación. Hay un proceso judicial contra Nicolás Caputo, inclusive algunos dicen que el bono a 100 años que se colocó fue el JP Morgan. Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner era la Secretaría de Hacienda, de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía la que colocaba bonos públicos. En segundo lugar, el proceso de endeudamiento se explica solamente si entendemos lo que significa el carry trade o la bicicleta financiera. ¿Saben lo que pasó en la Argentina? Devaluaron la moneda, sacaron el cepo, subieron la tasa de interés, dejaron que entren los capitales golondrinas, eliminaron las regulaciones que habían puesto Néstor Kirchner y Roberto Labaña, permitieron que los no residentes en nuestro país pudieran comprarle Vax, plancharon el dólar, subieron la tasa y después liberaron la cuenta de capital para abrir la fuga. Cuando perdieron la confianza de los mercados privados, en lugar de reestructurar la deuda, que fue lo que hizo nuestro gobierno con esos acreedores privados, fueron corriendo al Fondo Monetario Internacional para pedir que le financie la salida de capitales. ¿Y cómo terminó ese proceso? Poniendo nuevamente el cepo y reperfilando la deuda pública en pesos. Eso fue lo que ocurrió en la Argentina. Ese es el verdadero problema. Ahora, frente a esa situación, ¿qué es lo que nos proponen? Nos proponen que continuemos con ese programa de ajuste fiscal que firmaron en el 2018. Bueno, no es nuestra intención hacer eso.
Nosotros estamos orgullosos de haber construido un compromiso que nos permite pensar la recuperación de la Argentina a partir de la inversión en ciencia y tecnología, en seguridad social, en infraestructura. Pensamos un sendero fiscal para achicar el déficit sin ajuste. Lo pensamos a partir del crecimiento de la recaudación que se va a producir y que se está produciendo como consecuencia del aumento y del crecimiento de la economía. Vamos a recomponer reservas porque recomponer reservas es la mejor política para luchar contra la inflación y para apuntalar el crecimiento económico. Y hemos conseguido 4 años y medio de plazo de gracia para que los recursos de los argentinos puedan ir en esta dirección. Nos hablan de reformas estructurales, faltan reformas estructurales. ¿Qué es lo que quieren? ¿A quién se le puede ocurrir que despidiendo hoy vamos a poder crear puestos de trabajo mañana? Ya hemos visto lo que pasó. Vayan a preguntar a los Estados Unidos qué es lo que sucedió cuando hicieron reformas fiscales que favorecieron a los ricos. Cayó la inversión, cayó el Producto Bruto Interno, se concentró la economía, se profundizó la desigualdad. ¿Alguien puede creer que la reforma previsional que llevamos adelante en este país durante la década del 90 puede ser la solución a los jubilados? Se olvidan lo que fue ese proceso, donde le entregamos a los bancos la administración de los fondos de jubilaciones y de pensiones, quebraron el sistema. Increíble que pensemos incluso, después de lo que sucedió y más allá de que algunos, inclusive hoy, increíblemente se les ocurra hacer homenajes a Domingo Cavallo, increíble que se nos ocurra que la dolarización del sistema monetario y financiero argentino es la solución, porque eso es lo que se está discutiendo, dolaricemos la economía argentina, eso provocaría una recesión horrible, mayor desocupación. Mire, presidente, a pesar de todo lo que estoy diciendo, nosotros hoy no votamos, si nos gusta o no nos gusta, el Fondo Monetario Internacional. Tampoco votamos, si nos gusta o nos gusta el programa que el gobierno argentino acordó con el fondo. Estamos votando si le autorizamos al gobierno argentino refinanciar la deuda o si caemos en default. Y una economía como la nuestra, bimonetaria, sin reservas, caer en default significa provocar un colapso económico y un colapso social. Hemos construido algunos consensos. Yo creo que todos coincidimos en que el equilibrio fiscal es mejor que el déficit. Hemos dicho siempre nosotros que eso era el punto de llegada, no el punto de partida, por la situación que teníamos. Y hemos dicho también que hay que construir equilibrio fiscal sin ajustar. Pero nuestro país necesita otros consensos. Y tal vez el principal consenso que deberíamos poder construir hoy sea el de asumir entre todas y todos que nunca más en la Argentina el sobreendeudamiento irresponsable al servicio del capital financiero puede ser una política pública. Gracias, presidente.